bien. Eh, bueno, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar esta tercera sesión de la clase de introducción al budismo mahayana y a la escuela Tierra Pura de la tradición china. Muchas gracias por acompañarme. Vamos a hacer, como siempre, una pequeña oración. Eh, la tengo por acá. Vamos a hacer esta pequeña oración como siempre. Entonces, bueno, vamos a hacer la oración, colocamos nuestras palmas juntas a la altura del corazón, nos disponemos nuestro corazón y la mente. Homenaje al Buda Shakyamuni, homenaje a todos los Budas y grandes bodhisattvas en las 10 direcciones, homenaje al Buda Amitabha. Que todos los seres sintientes en los mundos de las 10 direcciones estén libres de todo sufrimiento y logren la perfecta paz y felicidad de la Budeidad. Namo Amitabha Buda, Namo Amitofo. Entonces, hoy es la tercera sesión. Ya en las clases pasadas, recuerden que estuvimos viendo los elementos principales, ¿no?, de la historia del Buda Shakyamuni, que es una historia supremamente rica, llena de aventura y también de maravillas y de cosas muy profundas sobre su enseñanza. Vimos cómo se crió cuando salió del palacio, empezó su búsqueda espiritual, se sentó debajo del árbol Bodhi y manifestó su iluminación. Vimos que le enseñó a los seres celestiales, a los seres humanos, que de hecho él estaba destinado a convertirse en el Buda, ¿no? Entonces recordemos todo lo que vimos, que enseñó sobre la compasión, la sabiduría, sobre el hecho de que todos podemos convertirnos también en seres iluminados, porque todos tenemos como herencia ese potencial, ¿no?, esa semilla dentro de nosotros. Vimos que le enseñó a todos los seres por igual la compasión, la sabiduría, les enseñó a todos sobre moralidad y especialmente sobre cómo escapar de los 6 reinos del samsara, cosa que veremos hoy en la segunda parte de la clase. Hoy veremos el prefacio del libro introductorio en el que se basa la clase. Entonces, con eso concluimos en la clase anterior, la parte 2 de la historia del Buda Shakyamuni, cuando entró en parinirvana, en presencia de todos los seres celestiales y humanos, y llegó a la liberación. Y de hecho, según comprendemos en el budismo mahayana, de hecho el Buda Shakyamuni todavía está activo, ¿no? Los budas, cuando abandonan en su cuerpo físico, no es que se jubilen, ¿no? No se quedan sin hacer nada, ¿no? Realmente ellos tienen el trabajo eterno, ¿no?, de siempre liberar a todos los seres, y ellos se manifiestan en muchos sistemas de mundos, de maneras conocidas y desconocidas a los ojos ordinarios, y ellos siempre están ahí para beneficiar a todos los seres. Entonces, el Buda Shakyamuni sigue con vida, sigue en su estado de Dharmakaya, en su estado más allá de toda forma y todo nombre, en el estado de Nirvana, cosa que estudiaremos más adelante, lo que significa el Nirvana, qué significa la Budeidad. Entonces, bueno, eso es un recorderis en la clase pasada, a bellas representaciones artísticas de la historia del Buda Shakyamuni. Pues bien, hoy vamos a ver el prefacio del libro. Quisiera, antes de comenzar a entrar en materia, contarles un poquito sobre mi propia historia, ¿no? Porque, bueno, cada persona que habla es una historia, es un recorrido, y quería como darle un poco de una cara al curso, a las sesiones. Y esta es parte del prefacio del libro Vamos a la Tierra Pura de Buda Amitabha, que es la introducción que he intentado escribir a que las personas entiendan lo básico del budismo y del budismo Tierra Pura. Y en ese prefacio yo narro la historia, ¿no? Cómo yo encontré el budismo, por qué me interesé en el budismo y cómo llegué al budismo Tierra Pura, que es una historia algo interesante debido a que el budismo Tierra Pura no es la escuela más conocida en Occidente, es la más popular en Asia, la más popular en China, en Japón, en Vietnam, seguro es la más popular, pero en Occidente, por razones diversas, no lo es todavía, ¿no? Eso está empezando a cambiar y bueno, espero que sea más conocida, por supuesto. Muy bien, entonces en el prefacio voy a leer algunos párrafos, no pienso leer todo, pero sí pienso leer algunos
pasajes y les voy a ofrecer mi comentario como para darles un background, como para que sepan de cómo yo encontré el budismo. Entonces, el Buda Dharma, que es la enseñanza budista, podría compararse a un gran palacio que contiene maravillosos e innumerables tesoros. Este palacio no contiene objetos ordinarios, sino tesoros trascendentales, que son mucho más valiosos que cualquier gloria que pueda ser concebida por la imaginación humana, y que apuntan a la liberación de todos los obstáculos y sufrimientos mentales en la vida y el logro de la paz y la felicidad eterna. El Buda Dharma, la enseñanza budista, no es un tema abstracto, alejado de nuestra vida diaria, sino un camino que conduce a la verdadera felicidad y paz más allá de todas las limitaciones de la vida. El Buda nos enseñó de una felicidad que todos podemos en verdad alcanzar, que es eterna y no transitoria, como las alegrías y las tristezas que cambian sin parar en el mundo ordinario. Entonces, el Buda Dharma de entrada nos da un mensaje, un camino, ¿no? Una propuesta. Y esa propuesta es que el Buda encontró algo, ¿ya? O los Budas conocen de una realidad que nosotros tenemos adentro, que no muere, que no cambia, y que en verdad es dichosa, es perfecta y es digna de ser vista, digna de ser experimentada. No hablar de ella, no es lograrla. Hablamos del camino que nos lleva a ella, pero realmente cuando nos tratamos de hablar de esa realidad búdica perfecta, ese nirvana, las palabras nos fallan. Sin embargo, hay un camino muy preciso para llegar a ese estado, ¿ya? Y es un estado que aunque es difícil de describir, sí que se puede decir más o menos en qué consiste, las maravillas que contiene y la libertad, ¿no? de todo esto. Entonces, el budismo siempre me llamó la atención desde niño, incluso desde antes de estudiarlo formalmente, y siempre cuando lo vi por primera vez, siempre lo encontré como con una especie de nostalgia. Es bastante misterioso, ¿no? Por supuesto, los budistas piensan que eh, eh, cuando una persona se encuentra con el Dharma no es por casualidad, sino porque tiene algún vínculo de vidas pasadas con el Dharma, especialmente cuando uno tiene una conexión profunda con las enseñanzas budistas. Y yo la verdad que, para serles sincero, sí tuve un encuentro con el Buda Dharma y por alguna razón cuando lo escuché me pareció algo totalmente distinto a lo que había escuchado antes y me enamoré, un amor a primera vista, ya, a primera escucha más bien. Escuché del Dharma y primera vez que escuché dije, esto es lo que estoy buscando. O sea, es como si hubiera encontrado la respuesta antes incluso de buscarla. O sea, sabía que estaba ahí. O sea, cualquier cosa que yo sabía que tenía que buscar en esta vida, de encontrar ese sendero espiritual, sabía que estaba contenido en ese palacio del budismo, ¿sí? Entonces, así sea que yo no supiera mucho, incluso sin haber leído ya lo sabía, algo intuitivo, ¿ya? Podríamos llamarlo un sentimiento quizás, o puede ser algo más profundo, ¿no? Entonces, siento que ha sido el caso con muchos compañeros del Dharma que también son budistas de hace muchos años y ellos me dicen que también al encontrarse con el Dharma sí sintieron esa nostalgia, esa intuición, ¿no? De que lo que estaban escuchando no era normal, era algo en verdad muy especial. Entonces, bueno, continúo acá. De los discursos del Buda hablan de este camino hacia la verdad, de la verdadera felicidad y paz. Estos discursos son voluminosos y profundos. Cubren una gran variedad de temas que van desde la moralidad y la psicología hasta la cosmología, la metafísica, la meditación y otras prácticas contemplativas. Esto es un tema muy interesante porque normalmente cuando uno le pregunta, no sé, a un cristiano, bueno, ¿dónde está lo que vos crees? Está en la Biblia, ¿no? En la Biblia, en los tratados de la iglesia, en el caso de los musulmanes, está el Corán, en el caso de los judíos, la Torá, el Pentateuco, ¿no? Es un grupo de textos que, aunque son voluminosos, son un poco, sí, son asequibles, pero una persona puede aspirar a leerse la Biblia en un año si quiere. Pero eso no es el caso con el budismo, ¿ya? Y hay que decirlo, el budismo es bastante sui generis porque tiene los cánones budistas, son bibliotecas enteras, cosas que la gente cuando se las lee cubre, por así decirlo, es como una noticia. Una persona se leyó todo el Tripitaka, que son las enseñanzas del Buda en su entereza, las cuales están divididas en el Vinaya, el Abhidharma y los sutras. El Vinaya son los códigos monásticos, las reglas de conducta para los monjes y monjas que el Buda detalló de forma muy, muy precisa. Contiene también enseñanzas y la forma como el Buda administró la comunidad budista en su comienzo.
Los sutras, por supuesto, son los discursos propiamente de la enseñanza budista, los cuales son miles y miles de tratados, de discursos, ¿no? Que hablan sobre todo tipo de temas, de psicología, cosmología, habla de cómo meditar, cómo comprender la mente humana, cómo comprender los elementos del universo. Eh, Habla de muchas cosas maravillosas. Y la tercera parte del canon budista, el del Tripitaka, de ahí viene la palabra Tripitaka, significa tres canastas. La tercera canasta es la canasta de la Abhidharma, que es la filosofía budista más elaborada, ¿no? Que también enseñó el Buda y también contiene enseñanzas de sus discípulos más allegados que también perfeccionaron o podría decirse pulieron un poco el Abhidharma, que es, podría decirse que es la alta filosofía budista que contiene tratados de epistemología, cómo sucede el conocimiento de diferentes categorías mentales. La Abhidharma es, podría decirse, como la el pináculo de la comprensión budista de la mente y del universo. ¿Ya? A ese tripitaka o esas tres canastas se le añade también los shastras, ¿ya? Que también son incluidos normalmente en los cánones budistas. El canon budista chino, por ejemplo, es enorme. De hecho, el canon budista chino es tan grande que ni siquiera se ha traducido todavía al inglés. Imagínense, en su entereza no ha sido traducido. ¿Ya? Conozco algunos traductores que han intentado traducir algunos de los textos principales, pero aún quedan muchísimos textos en coreano, en japonés. Y digo estos textos porque el budismo, cuando el Buda abandona su cuerpo físico, ¿no? Pues perdura en la India hasta el siglo XII, y en la Universidad de Nalanda, que dicen los expertos que era mucho más grande que la Universidad de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría, como muchos sabrán por documentales y por haber leído, ya se darán cuenta que la Biblioteca de Alejandría era la biblioteca más prestigiosa y más grande del mundo antiguo, ¿no? ¿Ya? De la época de Alejandro Magno fue fundada y recolectaron muchos tratados sobre matemáticas, historia, lo que ustedes quieran, filosofía, estaba en esa biblioteca, pero se dice que la biblioteca más grande del mundo antiguo no era la Alejandría. Esa quizá fue la más grande de Occidente, pero la más grande de la historia es la de la Universidad de Nalanda, una universidad budista que tenía en su haber millones, literalmente millones de manuscritos que empequeñecen cualquier biblioteca antes de la era industrial, ¿ya? Y todo eran tratados budistas, tantra, meditación, filosofía budista, cosmología, lo que ustedes quieran. Entonces, realmente cuando uno apunta, bueno, ¿dónde está el texto sagrado budista? No, son muchísimos, ¿ya? Son sutras. El Buda enseñó durante 50 años y todas esas enseñanzas y las enseñanzas de los grandes bodhisattvas, de los grandes seres iluminados a través de la historia, si juntamos todos sus escritos, pues podríamos llenar un edificio, literalmente, con estas cosas. De hecho, hace poco encontraron una biblioteca en el Tíbet budista que literalmente uno la ve y parece un edificio y era oculta, era secreta. O sea, quién sabe cuántos textos más estarán perdidos que jamás han sido traducidos a una lengua occidental. Así que pónganse a pensar nada más en eso. El budismo realmente es vastísimo, ¿ya? Por eso es que hablar del budismo siempre es una tarea que es un poco como, genera mucha humildad, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cómo voy a hablar de algo tan grande? Pero hago lo posible, ¿no? Pero, afortunadamente, como les mencioné en la primera sesión, pues me he valido de los textos que les mostré, ¿ya? Y estos textos resumen muy bien muchos aspectos del budismo que de lo contrario serían muy oscuros, muy difíciles de acceder para una persona que no ha accedido a una universidad monástica o ha tenido un estudio formal, ¿no? De todos estos tratados budistas, como todavía se hace en el Tíbet, ¿no? Pero bueno, en todo caso, aquí estamos para servirles y ojalá que podamos enriquecernos un poco y descubrir un poco de qué se trata el budismo y el budismo tierra pura, ¿no? El caso es que, como ya se dieron cuenta, el budismo es bastante distinto al resto de las religiones, por así decirlo, porque contiene una vastedad inusitada de textos. En este último párrafo digo, todos estos discursos del Buda, los comentarios de los grandes maestros budistas a lo largo de los siglos que vinieron después de él, son tan ricos y profundos que sería justo decir que una vida, incluso varias, sería insuficiente, y me equivoqué, no sería suficiente para apreciarlos y comprenderlos todos, ¿ya?
De hecho, los maestros que han logrado leerse todo el canon budista son famosos por haberlo logrado, precisamente. No sé si lo habrán entendido, pero lo lograron. O sea, dense cuenta que es hasta fisiológicamente es un reto hacerlo, porque son tantos textos que es difícil. Tengo que hacer énfasis en eso para que la gente aprecie, ¿no? Bueno, entonces, como muchos otros antes que yo, me sentí como un niño curioso de entrar en este vasto palacio y me maravillé del noble y hermoso sendero del Buda Dharma, enseñanza budista. Al principio no pude menos que sentirme felizmente desconcertado por la extraordinaria claridad de las enseñanzas budistas. Había luchado durante muchos años en mi vida para encontrar respuestas a las preguntas más difíciles e importantes: la naturaleza de la vida, la muerte, el origen del universo, la moral, y se volvieron tan vívidas estas preguntas en mi mente que apenas podía pensar en otra cosa. Por eso decidí estudiar filosofía como carrera. Entonces, prácticamente yo estudié filosofía, yo creo que por la razón que muchos filósofos estudian esto, por una razón bastante personal, ¿no? Porque evidentemente no lo hacemos por el dinero. O sea, no sé, no, yo creo que casi todos saben, lo hacen por vocación. Entonces lo hice porque tenía esas preguntas y la verdad sentía que no las podía evadir. Sentía que era lo único que me interesaba en mi vida y lo hice, pues. Estudié esto y la verdad que aprendí muchas cosas bonitas, muchas cosas interesantes de los filósofos griegos, los filósofos de Occidente, las grandes mentes occidentales, pero algo en el fondo de mi ser sintió que estas respuestas no eran suficientes para saciar mi sed. Sentía que tenía que ir a otro lado, como que sentía que algo estaba faltando. Y tan pronto como comencé a leer los sutras, los discursos del Buda y los muchos escritos de los maestros budistas del pasado, me sentí como un viajero que ha cruzado un desierto mortal y se topa con un oasis al final de su viaje. Bebí del néctar de las enseñanzas budistas y confieso que literalmente devoré cientos de artículos y decenas de libros y documentales en menos de un año. Entonces, un poco de forma no tan equilibrada, ¿no? Así como cuando un niño entra a una tienda de dulce y se mete todo a la boca, yo como que no sabía ni qué hacer. O sea, cualquier libro que cruzaba mis ojos lo leía, documental de todo. O sea, fue bastante rico. En poco tiempo logré acumular bastantes libros. No quiere decir, por supuesto, que haya dominado lo que haya leído, ¿no? Pero sí significa que estaba bastante interesado, ¿no? Me sentía bastante entusiasmado. Todas mis ansiadas preguntas fueron completamente respondidas en el Buda Dharma con exquisita precisión y claridad. Me di cuenta de que la enseñanza budista no era como otros caminos o filosofías espirituales, sino algo especial y único que precisaba de su propia categoría. Y es cierto, ¿no? A veces los historiadores no saben cómo ubicar el budismo. ¿Es una religión? ¿Es una filosofía? ¿Qué es lo que es? Es un poco de todo, ¿no? O sea, el budismo es poesía, el budismo es filosofía, claro, también es música, también es pintura, es una religión en ese sentido, que todas las religiones tienen esos aspectos, pero el budismo es muy especial porque también tiene una parte científica, una parte filosófica y una parte también práctica que hace que sea muy completo, que hace muy difícil que podamos decir, ah, sí, bueno, el budismo fue inventado, no sé, como un sistema, así como, por ejemplo, los sistemas filosóficos de Aristóteles o Platón. No puede darse cuenta que fueron realmente construidos por personas muy sofisticadas, muy inteligentes, pero al fin y al cabo seres humanos, ¿verdad? Y eso es algo que los filósofos, pues, yo creo que todos comparten esa opinión, pero cuando uno lee la historia del Buda y uno lee los sutras, uno se da cuenta que realmente él quizá no era tan de aquí, tan de los nuestros. Era una persona que en verdad estaba como, por así decirlo, bajando esa información de algún lado y ya estaba completica la información. Es como una información que no viene de nuestro mundo humano. Entonces, aquí, yo pongo aquí esta de forma un poquito como didáctica, ¿no? Mostrarles el palacio del Buda Dharma, ¿no? Vemos aquí como diferentes islas. Yo sentía que llegaba a este palacio y hay diferentes como facultades, como una universidad, ¿ya? Y sentí que todo estaba conectado y todo era maravilloso. Entonces, así me sentí yo. Yo creo que todavía me siento así un poco, de maravillado todavía ante la grandeza del Dharma y tratando de comprenderlo de la mejor manera que pude y de practicarlo, ante todo. Entonces, poco a poco me di cuenta de que no podía recorrer este camino solo, sino que se necesitaba de la ayuda de una sangha, es decir, una comunidad budista. Y así comenzó mi viaje a lo largo de muchas escuelas budistas diferentes. El budismo tiene muchos linajes y escuelas diferentes que se enfocan en un aspecto o método particular del Buda Dharma.
Podríamos comparar esto con varias universidades, cada una con sus propias fortalezas y enfoque, ¿ya? Es decir, todas las escuelas budistas, al menos en el Mahayana y el Vajrayana, que son las escuelas que tienen como objetivo llegar a la budeidad, que son las que se practican en China y en el Tíbet, tienen como objetivo llegar a la budeidad. Pero hay muchas escuelas, y cuando digo muchas son literalmente docenas de linajes, por no decir cientos, eh, muchos linajes. ¿Por qué? Porque cada linaje se enfoca en un aspecto distinto de llegar a la budeidad. Podríamos comparar esto con una montaña. En una montaña y el pico de la montaña es la budeidad. Podemos llegar por muchas maneras, pero al fin y al cabo todas se encuentran a lo último, ¿ya? Estoy hablando de los diversos linajes budistas. O sea, está el Zen, está el budismo tibetano, está las escuelas de Tierra Pura. Todas tienen como objetivo lo mismo, que llegar a la perfecta sabiduría y compasión de los Budas, pero utilizan diferentes enfoques. ¿Por qué diferentes enfoques? Porque los seres son distintos, ¿no? Hay seres que son más prefieren la meditación, otros que prefieren más la filosofía, otros que se enfocan más en la parte de los preceptos morales estrictos, otros que les gusta más la parte de la visualización, ¿ya? Que aprenden más con artilugios o con herramientas visuales. Eso sucede incluso para enseñar lo que sea hoy en día. Hay niños que aprenden más con colores, otros que les gusta más escuchar, otros que aprenden con ejemplos, a otros les gusta saltar, no sé, aprender con su cuerpo. El budismo es igual, el budismo tiene muchos estilos, ¿ya? Dice un gran maestro budista, el budismo tiene una enseñanza para el corazón de cada ser. Qué bonito, ¿no? O sea, quiere decir de que el Buda no viene aquí a repetir, ¿no? Su discurso, no sé, como un loro, ¿no? A todo el mundo igual, ah, esto, no. El budismo es para cada persona, varía, ¿ya? Para cada grupo de seres, ¿no? Y hay una enseñanza para la predisposición mental de cada persona. O sea, el budismo tiene mucha variedad, y esta variedad está hecha para nuestro beneficio, porque el Buda era un maestro muy hábil, que le enseñaba a cada persona de la forma que debía enseñarle para tocar su mente y su corazón y cambiarlo. Entonces, sin embargo, cuando empecé a descubrir todos esos linajes, me di cuenta de que en la gran mayoría de ellos, por no decir todos los que me encontré, se exigía bastante al cuerpo y la mente, ¿ya? Porque uno empieza a comparar su propio estilo de vida al de los grandes maestros que han practicado meditación, como los grandes maestros del Zen, del Chan, los grandes maestros de las escuelas tibetanas, que dedicaron décadas de retiros espirituales, algunos en cuevas, en donde incluso las águilas y los halcones se rehusaban a ir. Y no estoy diciendo poético, no, esto literalmente es así. Si uno estudia la historia de los yogis y de los grandes santos del Tíbet y de China, uno se da cuenta de que estas personas no estaban jugando, sea lo que sea que estaban haciendo en esa cueva, se la estaban tomando muy en serio, hasta el punto de que podían llegar a sacrificar su vida por ello. ¿Okay? Recordemos la historia del Buda Shakyamuni, quien estuvo a punto de morir de inanición, estuvo a punto de abandonar su cuerpo físico en búsqueda de este sendero espiritual. Entonces, sea lo que sea que estén buscando estos seres, se lo toman muy en serio. Y por supuesto, nosotros como budistas sabemos que lo que están buscando es el nirvana, la budeidad. No son pocas palabras, no son palabras menores. Es algo que requiere toda la concentración de una persona y en la que no podemos tomar un punto de partida como, así hay que tomar las cosas a la ligera, no, porque hay demasiadas cosas que aprender en el budismo. Por eso es que la gran mayoría de los grandes maestros y discípulos budistas han sido monásticos, ¿ya? No es algo que algunos maestros les gusta hablar hoy en día, porque quieren a veces como presentar el budismo de forma atractiva al público occidental, diciéndole que, bueno, pues puedes, yo qué sé, puedes ser gerente de un banco y también puedes ser un yogi. No funciona así realmente, ¿ya? Realmente, aunque todas las personas podemos practicar budismo, sea que nos ordenemos o no, hay ciertas escuelas que demandan más que otras, ¿ya? Es por eso que la escuela Tierra Pura es tan popular, y eso lo veremos más adelante. Pero la mayoría de las escuelas que se basan en el esfuerzo propio, ¿ya? Que se basan en la autopurificación, en llevar la meditación hasta niveles bastante excelsos, niveles elevados, pues no va a bastar que una persona pues, mantenga un estilo de vida, no sé, materialista o que mantenga un estilo de vida un poco light. No, realmente llegar a estos niveles requiere sacrificar la vida de uno y llevarla a esos grados.
Entonces yo me comparaba, yo decía, bueno, estoy practicando ahorita budismo Theravada, budismo Zen, las escuelas que se conocen más en Occidente, las escuelas tibetanas también. Y yo veía a estos grandes practicantes budistas del pasado y pensaba que el budismo era algo diseñado para superhumanos, ¿no? Capaces de grandes prodigios, milagros, pero no para una persona común y corriente que no puede meditar durante muchas horas y completar largos retiros espirituales. Para mí el budismo en ese entonces se trataba solo de disciplina, sabiduría y purificación. Así que si no podías asumir, si no lo podías asumir era tu culpa. Es decir, para mí el budismo en ese momento era mi comprensión, ¿no? Se trataba de eh, cada persona practique por su cuenta, llegue a la realización de la verdad por su propia cuenta y su propio esfuerzo. Aquí están las enseñanzas, póngalas en práctica. Claro, sonaba lógico, ¿no? Y decía, pues, por supuesto, si yo no puedo lograrlo es por de pronto por mi problema y tengo que de pronto eh, despertar y tratar de ser mejor. Sin embargo, me di cuenta de que no estaba logrando resultados con la práctica, aunque logré mejorías en mi propia mente y mi propia vida, me di cuenta de que era demasiado exigente el camino, o sea, las prácticas que se hacen en los templos, no estoy diciendo de que las personas no lo pueden hacer, hay gente que de pronto le funciona, pero yo sinceramente no me consideré lo suficientemente talentoso a nivel espiritual como para tener éxito en esas prácticas, ¿no? Luego aprendí sobre el budismo de la tierra pura, que es una escuela budista mahayana, es decir, quiere decir mahayana, el tipo de budismo que enseña cómo llegar a la budeidad, no solo por nuestro propio beneficio, sino por el beneficio de todos los seres sintientes, es decir, llegar a la budeidad. Hay otras escuelas budistas que se enfocan más en simplemente liberarse del samsara y ya. El Mahayana es un poquito más en ese sentido ambicioso, si quiere, aunque realmente está de acuerdo con la enseñanza del Buda, que es que el Buda quería que nosotros fuéramos exactamente igual a él, con los mismos poderes, con las mismas capacidades y con la capacidad de salvar y de ayudar, ¿no?, a todos los seres vivos. Entonces la escuela Mahayana son las escuelas que se basan en los sutras Mahayana o los sutras en donde el Buda enseñó a los seres cómo llegar al mismo grado de él, ¿no? No solo cómo liberarse del samsara, sino cómo ser un Buda, que es mucho más que liberarse del samsara, es liberarse y llegar a grados de perfección espiritual que le permiten ayudar a los seres de maneras extraordinarias, ¿no? Bueno, entonces ese es el budismo mahayana. Entonces, la escuela Tierra Pura es una de estas escuelas del budismo mahayana que es bastante popular en Asia. Y por bastante popular digo de que la gente confunde el budismo con decir Amitofo, que es el nombre del Buda Amitabha. De hecho, hay más estatuas del Buda Amitabha que las del mismo Buda Shakyamuni en China. Tal es la importancia del budismo tierra pura en China y en Japón también, como le dicen Amida Butsu en japonés, ¿ya? O Amida Fat en vietnamita, o Amida Gi en tibetano, Namo Amitabul en coreano. Es decir, el Buda Amitabha es muy famoso en Asia, lo cual es muy poco cómico que no se ha conocido en Occidente tanto, porque es la escuela más popular. Esto ya veremos por qué. Hay muchas razones socioculturales y también de idiosincrasia en Occidente que han hecho que el budismo tierra pura no sea tan popular. En parte también porque la gran mayoría de los maestros tierra pura hablan solamente mandarín, no hablan inglés, su gran mayoría, muy pocos. Sin embargo, en la última mitad, en los últimos 50 años, han hecho esfuerzos muy valiosos de parte de traductores y eruditos y ha llegado a nuestras manos muchos de los textos del budismo tierra pura. Entonces ya poco a poco en Occidente está empezando la gente a ser más consciente del budismo tierra pura, lo cual me parece pero muy positivo. Muy bien, entonces me di cuenta de que existía esta escuela, ¿no? Y decía, bueno, pues esta escuela en qué consiste. Y me di cuenta de que esta escuela es especial porque no solamente se basa en el poder propio, no solamente se basa en lo que uno puede hacer, en la propia disciplina, ¿ya? En la propia temple de uno, sino que también se basa en un poder exterior, ¿ya? Que es el poder del Buda Amitabha, el Buda de la vida y la luz infinitas. Es un Buda que me di cuenta que el Buda Shakyamuni lo había mencionado como más de 300 sutras. Creo que la cifra exacta son como 290 sutras en el canon chino. En el budismo tibetano también se lo venera muchísimo. Yo decía, bueno, pero ¿quién es este Buda? Me di cuenta de que este Buda había creado con su propia mente, sus propios votos, su propia determinación, una tierra, una dimensión espiritual emanada a través de su poder en la que todos podíamos ir, ¿ya?
después de la muerte, ¿no? Es un destino. Me di cuenta de que casi todos los santos, hablando desde Nagarjuna, desde Vasubandhu, todos los grandes santos desde la época del Buda, en su gran mayoría habían nacido en la tierra pura, el Buda habitaba, y la habían elegido como su destino post-mortem, ¿no? Como un sitio a donde renacer. Recordemos que el budismo enseña sobre el ciclo de reencarnación y también enseña, como estudiaremos más adelante, que existen tierras puras o tierras que están por fuera del ciclo del samsara, que podría compararse como con universidades o academias en donde los seres que se han liberado del samsara siguen estudiando hasta llegar a ser budas, ¿ya? ¿Ok? Entonces los budas tienen sus propios institutos, por así decirlo, pero estos institutos son del tamaño de sistemas de mundo enteros, ¿ya? O sea, son dimensiones que están fuera del samsara. Y la dimensión pura, o el reino de Buda, más famoso de todos, de lejos, es la tierra pura del Buda Amitabha. Tan es así que el Buda Shakyamuni casi no mencionó otras tierras puras. ¿Por qué? Porque para renacer en otras tierras puras es muy difícil. Toca ser un santo prácticamente, toca ser una persona que esté bastante cerca de la iluminación ya por su propia cuenta. En cambio, a la tierra pura del Buda Amitabha puede emigrar cualquier persona. Un tonto, un sabio, una persona buena, incluso hasta los malos están invitados a la tierra pura del Buda Amitabha. Entonces ya veremos en qué consiste eso, ¿no? Hice una pequeña, como simplemente para mencionar en qué consiste el término, pero obviamente esto lo veremos en varias clases, ¿no? Porque es un tema bastante rico. El caso es que me enteré de que existía esta tierra pura, Buda Amitabha, y comencé entonces a practicar el budismo de la tierra pura con un corazón lleno de gratitud. Cuando me di cuenta de que el budismo no solo se trataba de sabiduría y purificación, que por supuesto se trata de eso, sino también que se trata de bondad amorosa y compasión. Comencé a ver a los Budas no solo como maestros, sino también como amigos y madres amorosas que hacen grandes esfuerzos para ayudarnos a la liberación y la felicidad que disfrutan. Para mí los Budas hasta ese momento eran como maestros, ¿no? Como una persona que viene a transmitirte un contenido de información y te dice, bueno, yo te guío, pero vos haces el esfuerzo. Y por supuesto, para muchas escuelas budistas este es el caso, ¿ya? Eh, Sin embargo, hay muchas escuelas budistas, e incluso en las escuelas como el budismo Chan o Zen, ellos siempre tienen un aspecto maternal, que es el aspecto devocional a los Budas, que es muy importante en casi todas las escuelas budistas, especialmente en la escuela Tierra Pura, que es, por ejemplo, adorar y venerar a los Budas como Amitabha, como Shakyamuni, Aksobhaya, Avalokiteshvara, Mahastamaprapta, todos estos grandes seres no solamente son maestros, sino que también podría decirse que ellos también son amigos, son como madres, son como padres. Ellos se preocupan por nosotros como una madre se preocupa por su niño. Ellos nos ven así con ternura y también nos guían de maneras intuitivas, no solamente a través de la lógica y a través de la enseñanza abierta, sino que ellos nos guían, ¿ya? De manera personal. Entonces, eso para mí fue una revelación, ¿no? Porque para mí decía, ok, los budas también son como, también te puedes tener una relación de amorosa y de devoción con un buda, por supuesto, ¿ya? Sin perder la parte de la sabiduría, es decir, son como dos caras de la misma moneda. Entonces, también descubrí más tarde que el budismo de la escuela Tierra Pura posee varias escuelas y linajes. Entonces, bueno, el budismo tiene una riqueza tal que incluso llegas a una escuela y las escuelas tienen subdivisiones, así como un árbol. Es un tronco, la escuela es Tierra Pura, pero resulta de que las escuelas Tierra Pura, de que por sí son una subdivisión del Mahayana, tienen otras subdivisiones. Esas subdivisiones obedecen a razones históricas, sociales, también religiosas en ciertos casos, y las escuelas Tierra Pura también se desarrollaron en Japón. Japón recibió su escritura, de hecho, y también el budismo de parte de las dinastías chinas, ¿no? Y por supuesto, Japón se volvió un país en el que se practicaba mayoritariamente el budismo en muchas de sus provincias. El budismo Tierra Pura fue una escuela muy popular que se esparció en el siglo XI, siglo XII, con las enseñanzas de Honen y Shinran, ¿ya? Son dos maestros de la escuela Tierra Pura. Entonces, por esas razones que empecé a leer, me sentí inclinado a estudiar las escuelas japonesas, los escritos de sus maestros fundadores, y los admiré muchísimo, su devoción por el Buda Amitabha. Sin embargo, en cuanto más leía sobre la rica historia de la escuela de la Tierra Pura, comencé a notar algunas partes que faltaban de las enseñanzas que personalmente me parecían esenciales. Sentí que no podía completar un rompecabezas y simplemente no sabía dónde podía encontrar las piezas que faltaban. Entonces, me empecé a dar cuenta
que los linajes de Japón eran bastante rígidos y tenían muchos baches. Claro, porque habían importado esa religión desde China, ¿ya? Y China a su vez había tenido una relación muy fructífera con la Universidad de Nalanda, ¿ya? Entonces, las escuelas de Japón, al menos en esa época, habían simplificado bastante la enseñanza y en algunos casos llegaron hasta a distorsionarlo un poco, se alejaron un poco de las enseñanzas de los patriarcas que habían practicado budismo tierra pura desde el siglo IV, ¿no? O sea, más de 1600 años, tenían más de 7 siglos de ventaja los chinos de haber practicado ya el budismo tierra pura durante un tiempo considerable, incluso desde antes que Japón se convirtiera al budismo. Entonces, me di cuenta de que la escuela china, mientras más leía a los maestros japoneses, que los respeté mucho, y aún les respeto, ¿ya? Les tengo mucho aprecio. Sin embargo, me di cuenta de que ellos habían simplificado la enseñanza y había ciertos baches. Y esos baches o esos vacíos los encontré en la escuela Tierra Pura China, que de hecho es la escuela madre de todas las escuelas japonesas en el budismo Tierra Pura, ¿ya? Entonces yo me sentía como un poquito como una prisión mental, ¿no? Tratando como de ponderando eh, por qué sentía que algo faltaba en las escuelas tierra pura japonesas, ¿ya? Más tarde descubrí que la fuente de los linajes de la tierra pura que llegaron a Japón se encontraban en China, donde la escuela de la tierra pura ya había sido practicada varios siglos antes que en Japón, por muchos maestros budistas mahayana muy admirados como los maestros Huiyuan, Shandao, Qi Yi. Me fascinó la riqueza espiritual de la escuela Tierra Pura en China, que se había practicado en esa región durante más de 1600 años. Otra de las cosas que me llamó la atención de la escuela Tierra Pura china es que había sido practicada por muchas personas, ¿no? Por la población china. Siempre ha sido voluminosa a comparación a otras partes del mundo. Además de eso, habían practicado el budismo tierra pura por más de 1600 años y tenían muchos maestros y muchos comentarios. Su enseñanza me pareció mucho más completa que la de los japoneses. Me pareció que había llegado al sitio donde yo me sentía más cómodo, particularmente. Tengo muchos amigos que practican las escuelas tierra pura de japonesas, lo respeto y me parece que es buena para ellos, por lo menos para mí me parece que las escuelas chinas me siento mucho más cómodo en ellas y desde mi punto de vista, aunque no se lo impongo a nadie, me parecen más completas a nivel de escritos y de riqueza histórica y de los casos de exitosos que han tenido de personas que han podido nacer en la tierra pura con resultados asombrosos. Ya lo estudiaremos, ¿ya? Creo que le dedicaremos una sesión entera a los casos de renacimiento, que son muchísimos, hasta el día de hoy se siguen dando, ¿no? Personas que dicen ver a Mitaba y pueden predecir con día, con fecha, hora y hasta minuto el día de su partida a la tierra pura, abandonan su cuerpo físico a voluntad y en muchos casos pueden llegar a ver visiones del Buda Mitaba como aromas y luces, ¿ya? Lo cual demuestra que el Buda Mitaba pues, no es un cuento infantil ni ningún símbolo, ¿no? Sino que es un ser vivo tan real como el Buda Shakyamuni, solamente que es un Buda que habita en otro sistema de mundos, ¿ya? Por más de eso lo veremos después. Entonces estudié la escuela china de la tierra pura de los 13 patriarcas y todas mis dudas se derritieron como la nube como la nieve ante el fuego y comprendí todos los diferentes aspectos de las enseñanzas sobre el Buda Amitabha y su tierra pura en toda su riqueza de una manera muy clara. No soy un erudito o un experto en budismo, pero debido a mi afición por los libros budistas y mi experiencia en filosofía, me sentí en condiciones de ser de alguna utilidad para los demás, al escribir un libro simple que resumiera los aspectos más importantes del Buda Dharma y la tierra pura china en particular, que es el libro que tienen en sus manos, espero, no sé si lo han impreso, pero ese libro lo escribí precisamente porque hay un déficit, ¿no? Por cada libro sobre la escuela Tierra Pura que no encuentra en español o en inglés, hay como 1000 o 100 libros sobre Zen, sobre Theravada, de otras escuelas que son mucho más populares en Occidente. Precisamente por eso me sentí en esa necesidad de decir, bueno, si otra persona no lo hace, yo creo que más bien lo hago yo mismo, porque veo que todavía hay muchas personas que no conocen el budismo Tierra Pura y menos el budismo Tierra Pura chino, ¿ya? Que no es tan popular como las escuelas japonesas en Occidente, porque obviamente los japoneses tienen varias colonias en Estados Unidos, en Brasil, creo que también en Argentina hay japoneses y en Perú. Entonces ellos han traído un poco el Yodo Shu y Yodo Shinshu allá. Pero o sea, ellos se han quedado predicando solamente a esas comunidades y no se han extendido mucho en los países de habla hispana.
hasta donde tengo entendido. Sin embargo, la escuela Tierra Pura china aún permanece sin ser muy explorada. Hay algunos templos que la practican en Estados Unidos, uno que otro en Europa, pero muy pocos. Y en Latinoamérica sí que, la verdad, creo que muy pocas escuelas Tierra Pura propiamente existen con templos, ¿no? Entonces, de todas formas, me sentí en esta posibilidad de poder compartir un poco al respecto y eso fue lo que intenté hacer en este libro, ¿no? En el cual me baso para hacer este ciclo de sesiones. Debido a que el Buda Dharma tiene tantos linajes, escuelas y textos, podría ser bastante abrumador para algunos comprender los conceptos básicos, especialmente si no tienen demasiado tiempo para estudiar y leer. Espero que este libro simple y sintetizado pueda ayudar al lector a comprender las enseñanzas fundamentales del Buda y la importancia de la escuela de la tierra pura, que se centra en el Buda Amitabha y su tierra pura. La sincera devoción por el Buda Amitabha todavía se siente con fuerza hasta el día de hoy, incluso hasta el punto de que hay muchas más estatuas e imágenes del Buda Amitabha que monumentos del Buda Shakyamuni en China y otras partes de Asia. Tal es la importancia del Buda Amitabha en el budismo mahayana. ¿Por qué esto es así? Pues bien, la escuela tierra pura puede ser practicada por todos, amas de casa, niños, abuelas, abuelos, monjes, monjas, necios y personas brillantes. Todos están invitados ya que todos pueden decir Namo Amitabha Buda y buscar la ayuda profunda del Buda Amitabha en la vida diaria. Que este libro sea una cálida invitación a practicar y a aprender sobre el budismo y la escuela tierra pura china, que todos los seres estén libres de sufrimiento y alcancen la budeidad. Entonces les quería compartir ese prefacio antes de comenzar propiamente con el contenido del libro. Ya hemos visto un poco de la historia del Buda Shakyamuni. Lo hice precisamente pensando en las personas que apenas están comenzando a estudiar budismo y obviamente estamos aquí porque existió el príncipe Siddhartha Gautama, si no, no estaríamos aquí hablando. Por eso fue que comencé hablando sobre él, como para que la gente tuviera una base, ¿no? Para saber quién fue el Buda, al menos, quién es este personaje del que estamos hablando. Y ya yo creo que en estas tres sesiones, en las dos sesiones anteriores se logró ese objetivo, o al menos hice lo posible porque se lograra un poquito comprender un poco sobre su vida. Y ahorita, en este prefacio, quería hablarles un poquito de mi vida como budista, cómo encontré el budismo. Y bueno, ahorita ya vamos a comenzar en estos últimos 25 minutos a hacer una pequeña introducción sobre lo que enseñó el Buda ya propiamente. ¿Ok? Pues aquí les pongo una imagen de personas practicando budismo tierra pura en un templo en China. Como vemos aquí, vemos personas de todas las edades, niños, adolescentes, occidentales, jóvenes, señoras, vemos gente de todo lado. Y esto es muy común en China. Esto es lo bonito del budismo en China, es que está destinado para todas las personas. No tienes que ser, no te tienes que sentar en posición de loto ni hacer retiros, yo que sé, en cuevas durante años. No, puedes practicar en tu casa, puedes practicar a tu propio ritmo y puedes obtener literalmente resultados maravillosos. ¿Ya? Esa es una de las grandes ventajas del budismo tierra pura y por eso es que es tan ampliamente practicado en China y en Japón. Bueno, entonces, ¿qué enseñó el Buda? Por supuesto, esto que estoy haciendo aquí, para una persona que es un erudito, de pronto podría decir, es demasiada simplificación, pero tengo que simplificar, ¿ya? Podría resumirse en dos cosas grandes. El Buda es como un doctor, es como un doctor que te mira y te dice, bueno, primero un diagnóstico y después te hago una receta médica. El diagnóstico es que tenemos un problema en nuestras manos, que es el problema de renacer y morir dentro de los 6 reinos del samsara, el ciclo de reencarnación. Ese es el problema. Y la solución es la naturaleza búdica, desenterrar ese tesoro que todos los seres tienen adentro para que dejen de reencarnar y puedan descubrir la verdadera felicidad. Entonces tenemos diagnóstico y cura. ¿Okay? Vamos a ver ahorita el diagnóstico. De hecho, el Buda se lo considera como un doctor, ¿no? No estoy inventando esa analogía, es una analogía que de hecho él mismo describe. El Buda se describe a sí mismo como un doctor, pero es un doctor del corazón, un doctor que cura el problema permanente de los seres, el problema más grande que tienen, que es nacer y morir. Vean esta imagen aquí. El arte budista es muy bonito y es muy educativo también. Esta es la rueda del samsara. Esto que vemos aquí adentro son los 3 animales que representan los 3 venenos. ¿Por qué gira el samsara? ¿Por qué los seres nacen y mueren en todas estas dimensiones de existencia por estos 3 señores? El cerdo
representa la codicia. Perdón, el cerdo representa la ignorancia, perdón. El cerdo representa la ignorancia. Esta ave, que normalmente la representamos como un gallo, este gallo representa la codicia y la serpiente representa la ira. Esos son los tres venenos. Por la ignorancia, por la codicia y por la ira, los tres venenos mentales de los que padecen tanto los dioses como los seres del infierno, pasando por los fantasmas, los animales, los dioses y los semidioses, ¿ya? Los tres reinos superiores y los tres reinos inferiores. Eso lo veremos ahora. Pero ¿por qué pasa todo esto? ¿Quién es el culpable de todo esto? Estos tres señores. Y ellos no son ningunos dioses, simplemente son una representación simbólica de algo psicológico que está dentro de la mente de todos los seres que estamos aquí. ¿Ok? Entonces, no hay ningún dios, ni él, ni siquiera él, que también es una representación del Señor de la Muerte, es el creador del samsara. ¿Quiénes somos los creadores del samsara? Todos. Todos hemos soñado el problema donde estamos metidos. Ya vamos a ver eso en detalle. Vean, esta imagen es muy diciente. Estos demonios llevando de las manos esposadas a la gente, envejeciendo y otra vez volviendo a nacer, ya que están los budistas, los maestros budistas tratando de sacarnos de este problema. ¿Ya? Y de hecho, vean aquí, esta es la imagen del Buda Amitabha. Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero este es el Buda Amitabha. ¿Por qué lo ponen aquí? Porque la forma más fácil de salir del samsara es naciendo en la tierra pura, Buda Amitabha. Esto es una pintura tibetana, ¿no? Es para que sepan lo famoso que es el Buda Amitabha en el budismo. Este es el Buda Shakyamuni, ¿y qué está haciendo él? Apuntándonos a la tierra pura del Buda Amitabha. Seres del samsara nazcan en la tierra pura del Buda Amitabha para que salgan del ciclo de reencarnación. Bueno, entonces, como veremos, los tres venenos son la codicia, el odio y la ignorancia, ¿no? Esas son las cosas que nos hacen nacer en el samsara. El Buda enseñó en muchos sutras, enseñanzas budistas que luego se pusieron en forma escrita, que samsara es el ciclo de reencarnación, el ciclo de nacimiento y muerte, en el que los seres no iluminados, ¿qué quiere decir no iluminados? Que no son budas, están dormidos, todavía dentro del samsara, sufren y vagan. Ojo con la palabra vagar, ¿ya? Hay muchas ideas hoy en día pseudo-espirituales que le enseñan a la gente de que, no sé, que toda la gente va evolucionando, de que, no sé, ahorita como que eres un animal, después eres un ser humano, después serás un dios, y así como si el universo nos estuviera ayudando a evolucionar. Eso no es lo que nos enseña el budismo. Yo diría que es exactamente lo contrario al budismo. El budismo nos enseña que realmente eh, el samsara, de hecho, es creado por tres venenos mentales, ¿ya? Que es una idea que yo creo que de pronto no nos gustaría escuchar, pero es lo que nos enseña el Buda. Es como un doctor, ¿no? Uno va donde un doctor y uno no confiaría en un doctor que siempre te estaría dando noticias buenas, ¿no? Eso sería un mal doctor. Un buen doctor te dice las cosas con cariño, pero te las dice. El Buda nos dice la verdad, nos dice, ustedes están en un problema bien grande. Y es un problema que los va a llevar a sufrir muchísimo en el futuro, porque una vez que les falte su cuerpo físico, si siguen teniendo estos tres señores, pues van a seguir naciendo y muriendo en sitios muy desagradables, incluso más desagradables que el reino humano, como el reino de los animales, o como el reino de los infiernos, que los veremos más adelante, ¿ya? Muy bien, entonces aquí también hay otra imagen de, ¿quién? El Buda Amitabha. El Buda Amitabha acá también. El Buda Shakyamuni apuntando, el Buda Samsara. Muy bien, antes de ver los 6 reinos del samsara, quiero que estudiemos algo en estos últimos 15, 20 minutos de clase. El Buda enseñó que la realidad es creada por nuestro nivel de conciencia. Eso es muy importante, ¿ya? El universo, según el budismo, no crea la mente crea el universo. Es exactamente lo contrario. Nuestra mente crea el mundo. Nosotros realmente no estamos viendo el mundo. Estamos viendo el mundo tal como se le presenta a la conciencia humana. Por eso aquí aparece esta imagen, una galaxia, un universo dentro de una cabeza. ¿Por qué? Porque dependiendo de quién vea el universo, va a aparecer el mundo totalmente distinto. Es como si una persona tuviera unas gafas rosa o unas gafas de un color rojo. Pues va a ver todo rojo, ¿ya? Pero todo eso está dentro de nuestra propia conciencia, ¿ya? Entonces, ¿cómo se genera el universo en el budismo? El budismo entiende el universo como un sueño colectivo, ¿ya? Como si estuviéramos en una especie de realidad virtual creada por todas las mentes que crean juntas
la realidad que experimentan, ¿ya? Entonces existe una ley natural de causa y efecto. Cualquier efecto tiene una causa, ¿ya? La ley del karma y todo lo que pensamos, todo lo que decimos y hacemos crea nuestra propia realidad. Es decir, el sitio donde estamos muriendo y naciendo, ¿ya? O donde estamos en este mundo ilusorio, como lo llamó el Buda, como el mundo es como un sueño, lo dijo el Buda, el mundo es como un sueño en el que las personas nacen y mueren, y de la misma manera que cuando uno se va a acostar en la noche, uno tiene varios sueños en sucesión, ¿no? Uno puede tener en una noche fácilmente 5 o 4 sueños, y a veces uno se acuerda. El samsara es igual. Estamos dormidos y tenemos enseguidilla muchas experiencias que se manifiestan en varias vidas creadas por nuestra mente, de hecho. Entonces no podemos decir de que lo que estemos viendo es el mundo. Estamos viendo simplemente lo que nuestra mente nos deja ver. ¿Y cómo está nuestra mente moldeada? Se moldea el karma. ¿Cuáles son los 3 tipos de karma? Karma de mente, karma de habla, karma de acción. Todo lo que pensamos, decimos y hacemos, ¿ya? Entonces el mundo es como un sueño creado por nuestros propios estados mentales. Es una enseñanza bastante única del budismo, que no encuentras en otras filosofías. Otras filosofías te dicen, no sé, el mundo fue creado por Dios, por tal, bla, bla, el demonio, lo que sea. No te dicen de dónde viene, pero realmente el budismo tiene una respuesta bastante original y es algo que nos debe hacer pensar. Nos dice, no, realmente no hay culpables aquí únicos. Todos somos culpables del rollo en el que estamos metidos, porque todos estamos co-creando juntos la realidad en donde estamos. ¿Ok? Entonces existe una relación profunda entre el mundo que habitamos, los seres sintientes, y su estado mental. Lo psicológico refleja lo cosmológico y lo cosmológico refleja lo psicológico. Es decir, los reinos del samsara, ¿ya?, son una emanación de los pensamientos de los seres. Entonces una persona dice, bueno, ¿por qué tanto sufrimiento en el mundo? Porque en tu mente hay sufrimiento. Esa es la respuesta realmente de fondo. El mundo es una emanación del corazón de los seres, ¿ya? Es algo bastante profundo. Realmente nosotros creemos que las cosas que pasan a nivel externo son como una especie de espectáculo que nosotros estamos simplemente viendo de forma inocente, como que, ah, sí, el mundo está un desastre, pero yo soy perfecto. No es así. El Buda nos dice, ojo, examínense también ustedes. ¿Por qué están experimentando esto? Están experimentando esto porque es el resultado de la ley de causa y efecto. Lo que vemos es lo que nuestra mente nos permite ver. Eso es muy importante. ¿Ok? Nosotros no estamos viendo el mundo, estamos viendo lo que nuestra mente nos deja ver. Y si somos un poco más budistas en nuestra terminología, estamos viendo lo que nuestro karma nos deja ver. Ningún juez supremo o deidad creadora, sino que la ley de natural y autoexistente, ojo con esa palabra, autoexistente, nadie creó la ley de causa y efecto, simplemente es una ley natural, como la gravedad, como la termodinámica, existe, simplemente. La ley de causa y efecto, la ley del karma, ¿okay? Como vemos en esta imagen bastante sugestiva, estas bolas, ¿no?, como ese experimento que hacíamos de pronto en el colegio, que se hace, genera una onda y las cosas generan un efecto dominó, ¿ya? Estamos en un mundo que está concatenado o relacionado mutuamente por relaciones profundas de causa y efecto. ¿Okay? Si hacemos cosas, van a tener una consecuencia. Nuestra mente tiene consecuencias sobre el mundo. Todo lo que nosotros estamos utilizando, los computadores, los edificios, ha sido primero pensado, ha pasado por la mente, ¿ya? Bastante poderosa la mente. Pero el budismo nos dice algo que va más allá. Dice que no, no solamente los edificios, no solamente los utensilios, sino también la realidad misma es creada también por nuestro karma. El Buda enseñó que hay innumerables sistemas de mundos y cada sistema de mundo está habitado por varios seres en diferentes niveles de conciencia, ¿ya? El Buda se adelantó a los científicos modernos que postulan la teoría del multiverso, que es una teoría que apenas ha estado en la mesa de posibilidades hace menos de 20 años, se la están tomando en serio. El Buda ya sabía que existían sistemas de billones de mundos, sistemas llenos de multiversos, ¿ya? Cada sistema de mundos con innumerables galaxias, y cada galaxia con innumerables sistemas solares, y cada sistema solar con muchos planetas. El Buda ya sabía de todas estas cosas y nos las enseñó a través de los sutras, en las que habla de que existen sistemas de mundos
en los que habitan diferentes seres y estos sistemas de mundo son diferentes porque el karma colectivo que los emanó es distinto. ¿Ok? Entonces, imagínense que nosotros nos fuéramos a dormir de noche y nos conectaran a una máquina. Entonces, los sueños míos afectan a los sueños de alguien más. Pero si hiciéramos eso con 1 millón de personas y co-creáramos un mundo entre todos, eso es lo que se vería el universo. Eso es lo que nos dice el budismo. El universo es creado por las condiciones kármicas y por las conciencias unidas de muchos seres. Cada universo tiene su propia energía kármica particular, según la mente de los seres sintientes que lo han emanado. ¿Ya? Las tierras puras, que son emanadas por los Budas, son emanadas por la bondad, por la compasión y la perfección de una mente iluminada que sabe perfectamente lo que está haciendo. Podría decirse que eso es como darle un piano a un concertista de música clásica que ha estudiado en la universidad durante décadas. Un experto sabe lo que está haciendo. Un Buda es así. Si tú le das la mente a un Buda, él te crea un universo perfecto. ¿Por qué nuestro universo tiene sufrimiento? Porque no ha sido creado por mentes perfectas, sino por mentes ignorantes que no saben lo que están haciendo. Esa es la razón por la que en el universo existe la muerte y el sufrimiento, porque es creado por seres que todavía no conocen y están un poco perdidos, utilizando su mente de maneras muy, pero muy equivocadas. ¿Ya? Entonces, cada universo tiene su propia energía. Hay universos que están dentro del ciclo de nacimiento y muerte, que son como vórtices de experiencias generadas por mentes caóticas, y hay universos que están fuera de ese rango de frecuencia de sufrimiento, que son las tierras puras, ¿no? Sin embargo, todos los universos son creados de la misma manera, son creados por el karma, ¿ya? Nuestro universo en particular es un universo bastante difícil, como veremos más adelante, que se llama el universo Saha, que es nuestro barrio del samsara, por así decirlo, ¿ya? El Buda sabía acerca de los multiversos hace más de 2600 años antes de la ciencia moderna. Es muy, muy interesante lo que dijo el Buda. Y es muy difícil tratar de explicar por qué él sabía lo que sabía, ¿ya? Por supuesto, nosotros sabemos por qué lo sabía, porque era el Buda, pero incluso para un científico que no es budista, debe parecer interesante. De hecho, en China hay muchos físicos cuánticos que se preguntan cómo el Buda sabía estas cosas. Una persona que no tenía ni un telescopio, pero sabía meditar, podía ver esto con su mente. Y de hecho, el Buda enseñó que dentro de cada átomo, ya en el Sutra Vatamsaka se presenta eso, ¿no? Dentro de cada átomo hay universos enteros. O sea que nosotros estamos hechos de universos enteros. Imagínense eso, es una cosa inconcebible. De hecho, en las escuelas budistas más avanzadas se estudia, ¿ya? No solo se estudia, sino que se experimenta. Pero realmente el universo es infinito a nivel espacial, temporal y dimensional. Lo grande y lo pequeño son relativos también. Esta es una foto del telescopio espacial Hubble, ¿no? Es un telescopio muy famoso que nos reveló que nuestra galaxia no era la única. Les parecería increíble, pero hace menos de 100 años los astrónomos creían que nuestra galaxia era la única cosa que había en el universo y lo que había afuera eran como nubecitas o como nébulas, les llamaban. Pues hoy se sabe que no eran nébulas, sino que eran galaxias también. Imagínense, estos son galaxias, no son ni siquiera estrellas, son cúmulos de galaxias, muchas de ellas mucho más grandes que la nuestra. Imagínense de qué tamaño es el universo. Y el budismo nos enseña de que todas estas galaxias están habitadas por seres como nosotros, como por seres humanos, también por devas, por seres en muchas dimensiones, ¿ya? O sea que incluso, y traten de rascarse la cabeza con esto, pero incluso esto es pequeño. ¿Por qué? Porque el Buda nos dice de que eso que estamos viendo es solamente lo que nuestra mente humana nos permite ver. Si nosotros pudiéramos ver esto desde el punto de vista de un Buda, nos daríamos cuenta de que cada una de estas galaxias tiene diferentes dimensiones por encima de ellas. Y que cada mundo es como una especie de torta, tiene diferentes capas. Y nosotros solamente estamos viendo la capa de abajo. E incluso la capa de abajo es monstruosamente enorme. Imagínense eso. O sea, realmente el tamaño del universo, incluso desde el aspecto materialista, es difícil de concebir. Y si nos ponemos a concebirlo desde el punto de vista budista, es aún más maravilloso, ¿ya? Pero es interesante que el budismo se haya adelantado a la cosmología moderna. Y de hecho hay un documental muy bonito que les recomendé la vez pasada. Si no se lo vieron, creo que se lo vio Daniel, el compañero de Chile. Se lo mostré, le encantó muchísimo. Si se lo quieren ver, un documental del Dalai Lama que habla de su afición a la ciencia y de cómo él ha entrado en diálogo con varios neurólogos, también astrofísicos, cosmólogos modernos,
hablándoles de cosmología budista. Y muchas de las cosas que dice la cosmología budista, la verdad que resuenan bastante con lo que la ciencia está empezando a descubrir del universo, de que realmente se han dado cuenta de que nuestro planeta Tierra no era tan raro como nos habían hecho pensar, ¿ya? Sino que realmente el agua y el oxígeno son bastante abundantes en el universo. Y hay muchos planetas como el nuestro. El budismo ya sabía eso. El budismo, de hecho, nos dice de que existen más de 900 millones, por cada sistema de mundos hay como 900 millones de planetas tierras parecidos, y muchos de ellos son habitados también por seres humanos, ¿no? O sea que el universo está, de hecho, repleto de vida, algo que la ciencia está empezando a considerar. Según recientes descubrimientos de la astrofísica y la cosmología moderna, el universo conocido es solo un pequeño porcentaje de lo que en realidad está allá afuera. O sea que incluso lo que vemos no es lo que está todavía. De hecho, como dice esta gráfica, ahí se las traduzco al español, solamente el 5% de la materia es visible. Imagínense eso. O sea, todo esto que estamos viendo es enorme, pero solamente es el 5% de todo lo que hay. ¿Por qué? Porque han descubierto mediante cálculos de geometría y de matemática que existen fuerzas desconocidas que hacen presión sobre la materia conocida, y eso nos da a entender que hay algo fuera de nuestra dimensión que es mucho más grande que nuestra dimensión que no podemos ver. Esta es la materia oscura y la energía oscura, ¿ya? Imagínense eso, o sea que la gran mayoría del universo no lo podemos ver con nuestros sentidos humanos. Es como si el universo nos estuviera diciendo: ustedes son seres humanos, están viendo lo que les corresponde ver, esto no es de los seres humanos, no se metan en esto. Bueno, una forma un poco vulgar de entenderlo, pero más o menos así es como yo lo entiendo. Y es algo que de hecho resuena con lo que nos enseña el Buda, porque el Buda nos dice de que lo que nosotros vemos es solamente una pequeña parte de la realidad. Es por eso que eh, cuando empecemos a estudiar a partir de la próxima clase los diferentes reinos del samsara, debemos en verdad tomar esto en serio. El Buda nos está hablando de cosas que nosotros no podemos comprobar, por lo menos no todas, pero nos están hablando de una perspectiva de alta montaña, por así decirlo. Una persona que está viendo la realidad no como un ser humano, sino como un ser iluminado, ¿no? Ahora imaginemos lo que hay más allá de la limitada visión humana del universo. Si lo que el budismo nos enseña es cierto, si los universos en verdad son emanados por la mente de los seres, ¿cuántas posibilidades hay de karma? Son infinitas. Hay infinitos mundos en todas las direcciones. Eso es precisamente lo que nos enseña el Dharma. Nos enseña que existen innumerables mundos creados por multitudes de conciencias en diferentes grados de desarrollo. Y muchas de esos universos son emanados por mentes algo hiperactivas que no saben muy bien lo que están haciendo. Como darle un piano de cola a un bebé, hace una cacofonía, no sabe lo que está haciendo y crea cualquier tontería. Por eso es que los universos dentro del samsara son bastante disarmónicos, porque son creados por mentes que no saben muy bien lo que están haciendo. O más bien creo que olvidaron lo que estaban haciendo y cayeron en la anarquía, por así decirlo. En cambio, las tierras puras, como veremos, son prácticamente como obras de arte, ¿no? Como sinfonías creadas por la mente de los budas, y por eso son bastante distintas. Muy bien. Entonces, no sé si quieren que continúe por unos 10 minuticos, hacemos una sesión de preguntas. No, mentira, ya son las 4:04. Yo creo que entonces dejamos unos 20 minuticos para preguntas, y para la próxima clase ya comenzamos a estudiar los 6 reinos del samsara. ¿Ok? Simplemente quería hacer esta clase de hoy, esta sesión de hoy sobre el prólogo del libro y una pequeña introducción a la cosmología que de hecho la próxima clase la veremos más claro, un poquito más en detalle, y le dedicaremos el tiempo que amerita, porque es un tema que la verdad tengo muchas diapositivas acá y no quiero apresurarme. Bueno, entonces las personas que tengan alguna pregunta pueden, pueden simplemente quitarle mute y hablar. Si nadie se anima, yo tengo alguna preguntita que hacerte, como siempre. Dale, Adriana, no, por supuesto. Me Si encanta nadie que se hagan anima. preguntas, me encanta. Es con respecto al samsara. Resulta que
esto yo ya lo escuché, que el samsara, lo que nosotros vivimos es como si fuera un sueño, pero es un sueño, digamos, diferente al sueño que tenemos cuando dormimos. O sea, es así como tampoco tiene comienzo ni final como un sueño. Cuando me despierto, me doy cuenta que lo que estuve viviendo era un sueño, pero de este sueño es como más tangible, ¿no? Y está involucrada los sueños de los otros también, cosa que, por ejemplo, si yo mientras duermo tengo un sueño con ciertas personas y después me despierto, esas personas en este otro nivel ni siquiera se enteraron que soñé con ellas, Sí, pero sí. aquí, con las personas que sí, con que yo interactúo, como si yo lograra despertar de este sueño, yo no sé qué efectos tendría, es una cosa media extraña, Sí, no, hay que tener en cuenta no sé si me explico. sí, sí, hay que tener en cuenta, Adriana, que esto es una analogía, ¿no? No, no Sí, lo sé, significa, pero bastante, sí, es una analogía no, que el Buda utilizó de forma, podría decirse un poco poética, como para darnos una idea de lo que el Buda experimentó cuando él despertó del samsara, que fue como despertarse de un sueño. Pero la palabra clave es cómo, ¿no? O sea, obviamente nuestra existencia tiene una sí, realidad sí. relativa, ¿no? Ya no es que ahorita que estamos soñando y que, no sé, como que todo. Claro, total, te mato, total es un sueño. Total es porque no te hice nada, ¿ves? Es así, hay implicancias. Si yo mato a alguien en un sueño, no estoy grabando un karma, mal karma, porque estoy soñando justo en el sueño, no sé por qué lo estoy matando, pero si yo mato aquí, es otro nivel No, no, pero de karma. ojo con eso. Lo que pasa es que no hemos explicado todavía la ley de causa y efecto. De hecho, si una persona mata en un sueño, si comete cosas en su mente, de hecho sí genera karma. Ya, y eso lo veremos más adelante por qué. Oh, Pasa que me tocaría explicar otras cosas, pero sí, el karma, de hecho, como veremos, claro, comprendo. involucra también la mente, ¿no? Porque todas las acciones negativas que produce una persona vienen primero de la mente. ¿Ya? ¿Ok? Pero sí, yo creo que te entiendo lo que me acabas de decir. Por Claro, supuesto, sí. la analogía tiene muchas limitaciones, como todo lo del lenguaje, ¿no? Es por eso que el budismo se explica también a través de la experiencia, a través de los rituales y de muchas formas, ¿no? Pero es una analogía y al fin y al cabo tiene sus limitaciones. A lo que voy con la analogía del sueño es que el Buda lo que nos quiso decir con eso es que la realidad que nosotros estamos experimentando está limitada por un grado de conciencia que compartimos con los seres con los que compartimos el mundo, ¿ya? Son los animales, ciertos animales, Claro. los seres humanos, y entre nosotros nos vemos porque tenemos vínculos actuales en común mentalmente. En cambio, hay otros seres que porque tienen otro estado de conciencia están experimentando otro universo completamente distinto. Entonces, la realidad depende de la conciencia a través de la cual uno la mira, ¿ya? De hecho, hoy en día en la física cuántica se sabe que, de hecho, la mente afecta a la realidad, ¿no? Hay varios experimentos que prueban eso, ya que prueban de que realmente Sí, sí, lo sé. si uno hace ciertas observaciones de los átomos, si no hay un observador, se desmorona el sistema. Es decir, el que observa la realidad no es tan pasivo como se pensaba, ¿ya? La conciencia y la realidad tienen una relación bastante misteriosa, que de hecho en el budismo se explica con mucha precisión y es un tema de gran complejidad, por supuesto. ¿Ya? Pero sí hay Comprendí. hay una relación muy profunda entre la conciencia y entre el universo. Y eso lo quería hablar incluso antes de hablar del samsara, porque uno de los grandes problemas de hablar del samsara, quiero mostrarles la diapositiva acá del samsara, es que cuando la gente ve que el Buda también habló de cosas como el infierno o el cielo, entonces la gente dice, pero pues este tipo de cosas no existen, no son como cuentos o cosas así. Yo le decía, bueno, depende de cómo lo mires. El Buda interpretó de que estos sitios en verdad existen, ¿ya? Solamente que están en dimensiones, en seres que tienen un grado de conciencia que les permite interactuar entre ellos en una especie de realidad que es bastante placentera, pero es placentera no porque alguien externo la haya creado, no es como una especie de Dios que dice, bueno, como que voy a jugar con mis muñequitos y les voy a poner diferentes escenarios, como que les voy a poner, no es así, ¿no?
Realmente, Sí, sí, la respuesta del budismo es bastante difícil, es un poco contraintuitiva, como ya te diste cuenta. Sin embargo, sigue siendo, sí, sí, el Buda se mantuvo firme en lo que dijo. Él dijo, no, sí, cada realidad existe, pero no es que alguien externo la haya creado, no como un dios, ¿no? No es como si este sujeto hubiera creado el claro, infierno y dice, ah, claro, voy decirlo, y a la gente que claro, se porte mal la voy a lanzar acá para que se queme. No, no es así. Realmente, la gente que está en estos reinos infernales, que se está quemando o les está pasando cosas horribles, de hecho están siendo torturadas por ellos mismos, ¿ya? Es por ellos mismos, porque las personas que crean estos reinos de tortura, que son horribles, son como una pesadilla colectiva, ¿ya? De la misma manera, los seres que están experimentando lo opuesto al infierno, ojo que digo lo opuesto, no significa que sea mejor, es simplemente lo opuesto dentro de la rueda que de por sí es limitada, es el opuesto, es el placer extremo. Y ese placer extremo es creado también por experiencias en la mente de cada uno de los seres que experimentan un mundo que es emanado por ese tipo de experiencia, ¿ya? Entonces, es una propuesta bastante interesante la que nos dice el Buda, de que realmente lo cosmológico o el ambiente es una emanación mental. Es una emanación mental. Y de hecho nosotros podemos darnos cuenta de eso en nuestra vida diaria. No hay que irse tan lejos. Si nosotros estamos en una habitación, yo tengo una habitación bastante ecuánime, pintada de blanco, donde no hay ningún adorno, dependiendo del estado mental de una persona la puede pasar de maravilla o puede tener una experiencia muy desagradable. Una persona puede estar, yo qué sé, yo qué sé, en un jet privado a irse unas vacaciones a las Bahamas y la puede pasar muy mal, ¿ya? Dependiendo de su estado mental. Y una persona puede estar encerrada en una cueva, ¿ya? Y puede también sentirse en el cielo, ¿ya? Es decir, las experiencias son también determinadas por la conciencia de la persona que experimenta, ¿ya? Y eso es lo que nos dice el budismo. Tratar de encontrar la felicidad en una experiencia en particular es una apuesta que tiene sus limitaciones, porque las experiencias externas siempre están cambiando y no están bajo nuestro control. En cambio, nuestra mente es algo que podemos cultivar y podemos hacer que nuestra mente sea más hermosa, sea más noble, sea más pura, de tal manera que independientemente de lo que pase eh, externamente, aparentemente, la mente pueda mantener un estado de estabilidad, ¿ya? Pero bueno, no sé si me está explico con eso. perfecto. Sí. Sí, sí, es complejo, Es pero complejo, sí, 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 sí. te entiendo todo perfectamente. Por ejemplo, yo siempre digo que yo quisiera pasar, si pudiera, mi jubilación en una cueva. Yo siempre Para digo que los otros relajarte. no, piensan Sí, en sí. salir. Cuando se toman vacaciones, todo el mundo piensa en viaje y yo digo, yo quiero irme a meditar. Para mí no hay nada mejor que eso. Ah, qué bonito. No, pero eso significa que tienes una mentalidad interesante, porque mucha gente de pronto quiere entretenerse, ¿no? Como que tienen esa mentalidad, como que, No, 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 para mí prefiero... el de entretenimiento es estresante. Yo no me gusta, prefiero quedarme en casa viendo una película, un documental, eso para mí es mucho mejor que Sí, cualquier sí, cosa. totalmente de Escúchame, acuerdo. si no molesto con lo, si no molesto todavía más, yo te cuento que estoy viviendo de hace más de 2 años el budismo tibetano, o sea, sobre este tema eh, tengo ya un poco de ideas y justo me acerqué a esto de la tierra pura porque hace un mes una de las lamas que yo sigo, está en un monasterio en Barcelona, pues yo sigo el budismo en español, te cuento que yo estoy en Canadá, nací en Argentina, pero estoy en Canadá, pero yo quiero que esto sea en español porque si es en francés o en inglés peor, no entiendo nada. Y hace justo un mes ella dio sobre la tierra pura de Amitabha 3 sesiones y Ujú. me dejó como, digamos, como algo sonando, porque yo leía Amitabha por aquí, Amitabha, yo, ¿quién es Amitabha en todo esto? Y viste esas cosas que de repente, tanto buscar sobre Amitabha y ella dio una práctica que había empezado a hacerla, me surge por YouTube este canal precisamente de Tierra Pura Budismo, y te encuentro a vos, todo pasó una cosa detrás de la otra. Sí. Ahora, ¿a qué voy con esto? Cuando vos mostraste una imagen que estaba el Buda Amitabha, a la derecha Avalokitesvara y a la izquierda no me acuerdo quién, Vamos hasta la práctica, es sí. muy diferente,
a la descripción que hizo la lama y a lo que es la descripción que está en la práctica, esa. Por ejemplo, el Buda Amitabha lo representa de color rojo, por ejemplo, y ahí no lo veo de color rojo. A la derecha, Avalokitesvara o Chenrezig, como le dicen en tibetano, con que varios tiene brazos. 4 Sí, brazos, sí. ahí, sí, 4 brazos por la compasión, 2 en posición de loto y los otros 2 sosteniendo una flor de loto y el otro no me acuerdo qué, no me acuerdo. Y a la izquierda está el Bodhisattva Vajrapani, a ver, que no me acuerdo, estaba Vajrapani. justo buscando el nombre, el nombre es raro, acá ya, espera que me lo perdí. Vajrapani, algo por el Vajrapani, estilo. sí, sí. Sí, del gran poder. Sí. Veo que son tremendamente diferentes. No, no, Es lo mismo. ya te explico por qué. Sí, no, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en el Tíbet se lo representa artísticamente distinto. Hay dos razones. Una razón artística, ¿ya? Las tinturas que había en el Tíbet de pronto les convenía también representar a Amitabha como rojo. De hecho, el Buda Amitabha, aunque tiene diferentes aspectos en su, como te digo, en su forma de representarlo con su atuendo y todo esto, de hecho es bastante similar porque todas las túnicas siempre son del color del atardecer, son rojas o, o, Pero porque está hacia el o oeste. anaranjadas. Hacia el, Hay veces que se lo representa en postura de meditación. En el budismo chino siempre se lo representa parado, con esta postura de bienvenida a la tierra pura. En el budismo tibetano se lo representa rojo, que también es un ajá, color como solar, ¿ya? Un color, como te digo, luminoso también. Y la otra razón religiosa, lo que te está diciendo es una razón un poquito más como histórico-artística, pues. Pero esta es una razón más profunda y es que los budas también pueden cambiar su apariencia, ¿ya? Los budas, y eso lo veremos en las próximas sesiones, tienen 3 cuerpos: el Dharmakaya, el Sambhogakaya y el Nirmanakaya. El Nirmanakaya, que es el tercer cuerpo de y los en budas, Nirmanakaya, sí. es decir, les permite a ellos cambiar su apariencia dependiendo de los seres que le piensan enseñar. En China y en Japón, normalmente el Buda Amitabha se aparece en estas formas, ¿ya? En esta forma dorada de loto y con esta Ajá. postura. Y Avalokiteshvara también cambia su postura, pero date cuenta que a pesar de que tienen diferencias, Avalokiteshvara siempre mantiene su vaso de elixir y su figura femenina. Mahastamaprapta sí cambia bastante. Amitabha Buda siempre permanece con colores que, aunque son un poquito diferentes, también hacen parte de la misma familia de colores solares o colores del atardecer, ¿ya? Y cambian su apariencia dependiendo de las personas que le van a enseñar. En el Tíbet, el Buda Amitabha se manifiesta en esta postura más como de yogi y de color rojo. Sí. Pero es el mismo Buda, de hecho es el mismo mantra. Lo que pasa es que en el Tíbet se lo pronuncia distinto, ¿ya? Hay que recordar que el Sí, nombre... ahí perdón. Sí, sí, continúa, solo que tengo mi gatita que me está tirando todo. Sí, sí. No, te digo que incluso el nombre es el mismo. Lo que pasa es que cada pueblo de Asia, como en Asia hay tantos idiomas, cada quien lo pronuncia con su fonética. Por ejemplo, en China se le dice Amitofo, porque Fo en chino significa Buda, y Amito de Amitabha. Pero originalmente el mantra de Amitabha Ajá. es Om Amitabha Ri, ¿ya? Solamente que en tibetano lo pronuncian como Om Amidewa Ri, Exacto. porque el tibetano tiene una pronunciación un poquito más como Sí, suelta. Sí. Ujú. exacto, sí, 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 está perfecto, perfecto. Es lo que justo te decía, porque usted dice Om Amitawa Buda o Amitofu, y Sí, acá en la práctica que dio la Lama, Om Amidewa Ri, Amidewa Ri. sí, y lo puedes Exacto, sí, pronunciar sí, pero es lo mismo. de la manera que más te guste. De hecho, yo particularmente soy bastante ecléctico con los nombres. A mí me gusta practicar con el nombre de Buda Amitabha en casi todos los idiomas. Me gusta Adidafat, me gusta Amitabha, Amidabutsu, como lo dicen, digamos, Amidabu, de los japoneses, Amitofo, de todas las formas se vale. Y de hecho, nosotros en nuestra comunidad con esta Yahweh ponemos música, en su mayoría Amitofo, pero también colocamos Amitabha, Amitabaya. Hay muchas opciones. Sí. Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta aparte de Adriana? Muchísimas gracias.
Sí, muchísimas gracias. Los dejo que haya otra pregunta. No lo quise decir así. Muchas gracias por tu pregunta, Ariana. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Habla con Cristian Ávila. Sí, ¿qué tal? Bueno, sí, no, súper interesante la charla, pues aunque pues no llegué puntual, pero pues ya me había enterado de su canal, de su página web, gracias a pues a toda la pesquisa, la investigación de distintas tradiciones religiosas y en especial pues del budismo, que pues he sentido siempre una afinidad muy fuerte. Pues yo, pues digamos, yo tengo una inquietud. Yo sé que el budismo no es una religión teísta en el sentido de que todo se tiene que centrar en adorar a un Dios único y verdadero como pasa en las tradiciones judeocristiana o islámica, ¿sí? Sino que yo veo que el budismo es, como decir, el objetivo es liberarse del sufrimiento, ¿sí? Así es. Yo, hay una cuestión que no me ha quedado clara y es, digamos, cómo es digamos, de acuerdo, o sea, científicamente se habla que nosotros somos producto de un proceso evolutivo, ¿sí? En el caso del budismo, ¿cómo concibe esa evolución? ¿Es distinto a lo que planteó, digamos, Charles Darwin o tiene algunos paralelismos con la visión judeocristiana de cómo surgió el universo, el mundo, los seres? Esa es una cuestión que he tenido como esa inquietud de Sí. poder resolverla, Sí, ¿sí? la próxima sesión vamos a tratar de ese tema. Te Ujú. invito, en caso de que no lo hayas hecho, a ver las dos sesiones anteriores. Ay, gracias. Sí, Sí, claro. bueno, no, pero no, pero no te entusiasmes demasiado, no hablé de tu pregunta, pero simplemente lo hice Sí, como no. para que tengas Sí, sí. también algo Ah, como gracias. material para pensar y también para que vean la historia del Buda Shakyamuni. Y también hay unos libros los puedes descargar en las descripciones de los videos de YouTube. Yo todas las clases las subo a YouTube. Ujú. Ahí puedes Ah, descargar los libros que he escrito de Introducción al Budismo y al Budismo Tierra Pura y otros libros en inglés. Si lees inglés, también hay otros libros ahí que puedes descargar. ah, ¿Listo? Bueno, habiendo dicho eso, tu pregunta es muy interesante. No hay una respuesta sencilla, pero el Buda sí habló eh, de que los sistemas de mundos o los universos no tienen un comienzo. El budismo entiende que el universo es eterno hacia atrás y hacia adelante, es decir, espacialmente es eterno y también es temporalmente eterno, ¿ok? Entonces, en el budismo por alguna razón no hay una preocupación por el origen. Es muy distinto a las religiones judeocristianas. Realmente la preocupación del budismo es la liberación del sufrimiento, como tú dijiste, y de hecho quería mencionar que hay una analogía, porque una vez un discípulo le hizo esa pregunta al Buda, esa misma pregunta, obviamente no en esos términos modernos, pero sí una pregunta parecida. Y él le dijo, bueno, pero ¿de dónde viene el mundo? ¿Quién nos puso en esta situación en este dilema, ¿no? Y el Buda respondió de una manera muy sabia. Él dijo, imagínate una persona que está en el bosque y esta persona le disparan con una flecha envenenada, ¿no? No sé si conoces esa analogía. Le disparan con una ya, flecha envenenada y, sí. y le dice, imagínate que si esta persona que le acaban de disparar con esta flecha se pusiera a preguntar, bueno, ¿quién me disparó la flecha? Quiero saber de qué color es las plumas, quiero saber de qué madera está hecha esta flecha. Entonces el Buda dijo, si esta persona hiciera estas preguntas, en poco tiempo estaría muerta y no recibiría el tratamiento adecuado. En cambio, las preguntas que debe hacer una persona con esta flecha envenenada es que no quién me tiró la flecha, sino quién me la puede sacar, quién es un buen médico para que me salve. Entonces, en esta analogía, el Buda le dijo a la persona que hizo esa pregunta que ese tipo de preguntas no nos llevan al final del sufrimiento, sino que de hecho pueden llegar a causar más sufrimiento todavía, porque son preguntas que pueden llevar a
a la confusión y a llevarnos a estar más perplejos, ¿ya? Y sin embargo, incluso si yo te dijera ahorita, ¿ya? Porque tampoco te quiero ocultar que sí existen escuelas esotéricas del budismo, escuelas, ¿cómo se podría decir? Eh, que tradicionalmente han sido practicadas en linajes un poco más secretos, por ejemplo en el Tíbet, como el Dzogchen, que sí hablan del origen, pero lo hacen de una manera que realmente reta a la mente racional. O sea, está tan alejado de nuestra mente ordinaria humana que normalmente esos linajes, para aprender esas verdades, se requiere no solamente leerlo en un libro, sino hacerte discípulo de un maestro y recibir ciertos empoderamientos e iniciaciones. Bueno, total Sí, que no es una verdad que se pueda adquirir de una forma convencional, no sé si me hago entender. El caso es sí, que, esas. el caso es que estas verdades sí las habló el Buda sí sabe de dónde viene el universo, pero no se lo dijo a la gran mayoría de los seres precisamente porque no estamos preparados para escucharlo. No solamente eso, sino que incluso si lo supiéramos, no es información útil, ¿ok? Es como si le das a un niño le hablaras sobre física cuántica y el niño todavía no sabe restar y sumar, ¿ya? Entonces, el Buda nos dice, ok, ese tipo de verdades existen, se pueden aprender, pero en el caso de los seres humanos y de los seres que están atrapados en los seis reinos del samsara, lo que tienen que aprender es cómo escapar del samsara para liberarse del sufrimiento. Una vez se liberen del sufrimiento, se van a poder aprender muchas cosas y van a poder entender esas verdades del comienzo y del fin como categorías mentales que no son absolutas, sino que vienen de limitaciones de categorías que utiliza la mente humana para interactuar con el mundo, ¿ya? Según enseña el Buda, una vez que una persona se libera del samsara, puede escapar no solamente del samsara, sino de sus propias categorías mentales también. Entonces, muchas de esas preguntas a veces se solucionan solas con su propia liberación. La otra cosa que me decías sobre los ciclos cósmicos, el budismo sí habla de esos ciclos cósmicos, aunque no habla de un comienzo absoluto. El Buda sí enseñó de que el universo no es como dicen los cristianos, de que tiene 6.000 años, ¿no? Yo qué sé, del arca de Noé, de la manzana y todo este asunto, no. El budismo no enseña eso, el budismo dice que el universo tiene trillones. De hecho, según el budismo, el universo es mucho más viejo de lo que la ciencia ha descubierto. ¿Ya? El budismo dice que el universo no tiene 14.3 billones de años, creo que lo que tiene, creo que ahorita dicen 3.8 billones, pero el budismo dice que es mucho más que eso. El budismo dice que el universo tiene, literalmente es infinito, o sea, son trillones y trillones de años hacia el pasado. Es más, el budismo dice de que el Big Bang realmente no es el único inicio del universo. De hecho, el último premio Nobel de física, Sir Roger Penrose, se ganó el premio precisamente porque él descubrió, matemáticamente, descubrió que el Big Bang es realmente el residuo de una explosión mucho más antigua y que realmente han habido miles de Big Bangs. Imagínate eso. Entonces, el budismo de hecho enseña eso. El budismo dice de que realmente han habido muchos ciclos de expansión y de contracción de universos, ¿ya? Y en esos ciclos de contracción y extracción pueden haber evoluciones de formas físicas, como de los monos, ¿ya? Y eso, claro, aunque el Buda no lo explicó de forma explícita o ese tipo de cosas, pero hay más que lugar para ese tipo de fenómenos para que ocurran dentro de la cosmología budista. No veo por qué no. Ya la cosmología budista tiene infinitas posibilidades porque es una cosmología que, primero que todo, no es deísta y es basada en los estados de conciencia de los seres y es infinita tanto espacial como temporalmente, ¿ya? O sea que no tiene límites, por así decirlo, ¿ya? Mm. Interesante. Sí, sí, el caso es que, amigo, es algo que obviamente le dedicaremos futuras sesiones, ¿ya? En las sesiones que vienen vamos a ver un poquito lo del samsara, de pronto veremos un poquito de ciclos cósmicos, ¿ya? Y veremos lo que enseña el budismo sobre los kalpas, ¿ya? Que de hecho se parece bastante a lo que enseña la ciencia moderna sobre los ciclos de billones de años de expansión y de contracción del universo, ¿ya? De hecho, el budismo habla también de que el universo eventualmente va a desaparecer, pero no como la Biblia, que habla del fin del mundo, no, aquí estamos hablando del final de todo un universo, y el Buda habló de eso. Dijo que eventualmente los universos se desintegran, ¿ya? Y que todo llega a la nada después, y después todo se vuelve a regenerar,
pero no se regenera de la manera como la ciencia lo admite, que es a través de causas físicas, sino que el budismo habla de que el universo también tiene un componente de conciencia que hace parte de la realidad también. Y de hecho hay algunos científicos hoy en día que están empezando a examinar la posibilidad de que la conciencia hace parte integral de la realidad. No es solamente fruto de química cerebral, sino que hay algo más profundo de fondo. ¿Sí? Ujú, Sí. claro. Sí, interesante. Sí, Ya, Juan, ¿me escucha? Ah, ¿quedó claro entonces? Ok. por supuesto, sí, igual seguiré Espero que sí. atento. El caso es que te invito a ver las sesiones anteriores y también a leer los textos que están ahí de forma gratuita, los puedes descargar y de pronto también puedes investigar por tu cuenta en esos textos, que son bastantes, en Ah, inglés y en español ahí creo que unos tres. Sí, gracias. todo bien. Sí, Efraín, Ya, Juan, ¿me coméntame. escucha? Sí, coménteme. Ah, yo también me siento un poco que la cabeza, siento un dolor de cabeza en tratar de entender todo lo que usted me está diciendo de las expansiones, las contracciones del universo, pero, o sea, tengo una pregunta. Si somos nosotros que creamos esa es la realidad como vemos nosotros, Sí. ¿quién creó el cielo y las montañas? O sea, Ah, ya que usted dice que no hay un Dios creador ni nada, pero el cielo que vemos y el atardecer y las noches, la luna, el sol, ¿cómo ujú. nosotros creamos eso? Bueno, realmente el budismo habla de que lo que nosotros vemos son no tanto fenómenos como experiencias, ¿ya? De hecho es algo bastante, el budismo es bastante escéptico a lo que tiene que ver con la existencia de un mundo exterior. En ese sentido es bastante basado en la experiencia. Cuando una persona ve algo enfrente, nosotros podemos decir, bueno, eso que está ahí es el sol y tiene una existencia independiente de mí. De hecho, según la escuela Yogacara, que es una de las escuelas budistas que más se especializa en eso, es una escuela budista bastante epistemológica, que se basa en una teoría del conocimiento basada en las enseñanzas del Buda. Ellos hablan de que realmente lo único que existe es la conciencia, que realmente lo que nosotros estamos viendo no es fruto de un sujeto y un objeto, sino que tanto objeto como sujeto hacen parte de una sola realidad. Y esa sola realidad es una experiencia. Nosotros simplemente estamos teniendo un vistazo de uno de los aspectos de un vistazo de una pequeña parte de la totalidad, ¿ya? Entonces, esas cosas que nosotros interpretamos como el cielo, como planetas, no podrían existir si alguien no las estuviera viendo, ¿ya? Es algo tan básico que se nos escapa. Nosotros decimos, sí, existe ahí, pero ok. Pero si todos los seres humanos desaparecieran, ¿será que todavía existiría? ¿Ya? Es un ejercicio mental, ¿ya? Entonces, y de hecho el Buda pone el ejemplo, y eso lo veremos en la próxima sesión, el samsara, por ejemplo. Según lo que enseñó el Buda, un fantasma, lo que interpretaríamos como un fantasma hambriento, en un mismo río lo interpreta de una manera distinta a un ser celestial o a un ser humano. Para un fantasma hambriento, un río, lo que nosotros vemos como un río normal, es como un río de fango y de pus y de cosas horribles, ¿ya? Es algo parecido al río, pero lo interpreta de una manera distinta. O sea que lo que nosotros creemos que es una realidad como fija o inamovible, de hecho depende totalmente de nuestra conciencia, ¿ya? Entonces, el budismo, aunque en el budismo Dzogchen o en las escuelas esotéricas sí se habla del origen, la respuesta es bastante compleja. Ese tipo de respuestas no nos ayudan directamente, al menos no en nuestro nivel, a liberarnos del samsara, ¿ya? O sea, incluso si yo te dijera ahorita de dónde viene todo y que realmente el universo es una emanación, yo qué sé, del Buda cósmico Mahavairokana, como se enseña en el budismo esotérico Shingon, que es una respuesta bastante compleja, hay que entender qué significa eso del Dharmakaya, hay una cantidad de cosas que yo difícilmente comprendo, pero aún así el Buda no dio esas enseñanzas a todo el mundo, ¿ya? Sino que le dijo a las personas que para poder separarse y llegar a la libertad, el nacimiento y la muerte, había que comprender eh, la naturaleza de la realidad y cómo escapar de esa condición a través de un método hábil dentro del Dharma. Por supuesto, dentro de las escuelas Tierra Pura, aquí está en la misma imagen la respuesta, el Buda Mitao. Y la Tierra Pura, que ya la estudiaremos más adelante,
qué es las tierras puras y qué es la tierra pura del Buda Amitabha y por qué es tan popular. Pero es más importante nosotros ocuparnos de temas que nos ayuden a mejorar nuestra condición espiritual y que nos ayuden a liberarnos rápido del ciclo del nacimiento y la muerte. Una vez los seres se liberen del ciclo del nacimiento y la muerte, van a estar en una posición de estudiar esas preguntas en un ambiente mucho menos azaroso. Podría decirse que esa pregunta que me estás haciendo se puede estudiar su respuesta una vez las personas están fuera del samsara en las tierras puras. ¿Ya? Normalmente, sobre esos temas versan los grandes sutras budistas como el Avatamsaka, el Sutra de la Guirnalda, Sutra del Loto, también los sutras sobre el Buda Vairocana. ¿Ya? Son sutras muy complejos, ¿ya? Pero normalmente esos sutras son estudiados por bodhisattvas de alto nivel, ¿ya? Como tú ya sabes, ¿no? Tú conoces bien sé que te gusta el budismo Shingon y el budismo Vajrayana. Pero en el budismo tierra pura se trata de no enfatizar mucho esos aspectos porque no, podría decirse que no son muy prácticos, al menos no en el nivel de la mayoría de los seres. ¿Alguna otra inquietud, amigos? Bueno, en todo caso, vamos a hacer entonces la pequeña oración para los que son budistas. Pueden hacerla conmigo. Si no, simplemente pueden verla. Bueno, entonces agradezco mucho la presencia de todos, su asistencia. Recuerden que siempre nos encontramos a la misma hora, los sábados a las 3 p.m. Hora de Colombia, 5 p.m. Chile, Uruguay, Argentina. Y siempre son bienvenidos, pueden invitar a las personas, siempre saben que es gratuito. Y les recomiendo para las personas nuevas, si quieren, pueden ver las clases anteriores y también pueden descargar los libros que se encuentran en los links de Google Drive en las descripciones de los videos en YouTube. Muy bien, entonces colocamos nuestras palmas juntas a la altura del corazón. Homenaje al Buda Shakyamuni, homenaje a todos los Budas y grandes bodhisattvas en las 10 direcciones, homenaje al Buda Amitabha, que todos los seres sintientes en el mundo de las 10 direcciones estén libres de todo sufrimiento y logren la perfecta paz y felicidad de la Budaidad. Namo Amitabha Buda, Namo Amitabha. Bueno, muchas gracias a todos, que pasen buena tarde, buena noche, que estén muy bien.